Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, enorme triunfo del peronismo ayer, fundamentalmente por la sorpresa, porque no se esperaba, por el ruido que hacían los otros contendientes, pero una enorme felicidad porque el pueblo argentino, a pesar de las penurias, a pesar de que lleva 8 años con caída de los ingresos, supo elegir, supo saber que en este caso la prioridad era la democracia, que en este caso la prioridad además era la paz, es decir, no aceptar las propuestas por afuera del sistema, ni aceptar las propuestas del odio. Seguramente muchos padres habrán tenido que hacer un esfuerzo porque no llegan a fin de mes, porque no le alcanza para sus chicos, y tenían ganas de salirse de la inflación, y estaba la tentación de una dolarización que los sacara del problema de cobrar el día 1 una cantidad de pesos, y que esos pesos se les fueran escurriendo entre las manos. Pero no, votaron a favor de la democracia ante un Milei que les ofrecía otra cosa, y votaron a favor de la paz ante una Patricia Bullrich que claramente prometía violencia. Me parece que esos casi 7 puntos que sacó de diferencia Sergio Massa ayer, seguramente a la noche, después de escuchar los 3 discursos, se habrán extendido a algo más. Porque Milei repitió sus frases locas, su falta de racionalidad, y Patricia Bullrich repitió la constancia del odio. En contraste con eso, Sergio Massa abrió los brazos y ofreció algo que me llena de esperanza, que es terminar con la grieta brutal que tiene Argentina en los últimos años. Que no quiere decir terminar con el conflicto, porque el conflicto es inherente a una sociedad. El tema es cómo se dirimen esos conflictos. Y en la forma en que se dirimen esos conflictos, habla del grado de evolución de nuestra sociedad. Ir para atrás, haber votado a Bullrich o a Milei, significaba involucionar. No se puede abominar de un Estado que hace muy pocos años salvó nuestras vidas administrando las vacunas. Que le da educación, la mayoría de los que estamos acá hemos ido a la escuela pública desde la primaria hasta la universidad. Que nos da salud, la mayoría de los que estamos acá, alguna vez fuimos atendidos en un hospital, aunque sea cuando éramos más jóvenes. No se puede argumentar a favor de la dictadura genocida. La sociedad le dijo que no y uno se sintió tan orgulloso de ser argentino, porque sé que muchos hicieron un enorme esfuerzo. Una nota aparte para Axel Kicillof, y otra vez la felicitación al pueblo argentino, que reconoce un hombre trabajador, inteligente, generoso, justo, que nunca hizo diferencias en los territorios en donde tenía que distribuir fondos o hacer un asfalto, hacer un camino rural, una escuela o un hospital. Es maravilloso que se lo haya premiado con semejante cantidad de votos. Y desde ahí, desde esa provincia de Buenos Aires, se armó o fue la base para un triunfo nacional por una diferencia a la que Milei le va a ser muy, muy difícil recuperar. Me parece que hay una oportunidad única en Argentina, porque en los próximos años este problema bimonetario que tenemos por la caída del peso se va a ir solucionando. Ya el gasoducto genera un saldo comercial en materia energética positivo con esta primera parte del gasoducto. Pronto, pero muy pronto, el año que viene, Argentina va a empezar a ser rica en petróleo, rica en gas, rica en minería, rica en economía del conocimiento, gracias a esos notebooks que se empezaron a entregar hace ya 3 lustros. Argentina tiene un futuro brillante por delante si tenemos una administración racional, justa, sensible y un país en orden y tranquilo y en paz, que dirima los conflictos dialogando, en todo caso levantando la voz. De nuevo, acabo de emitir un tuit hace un rato. Para mí, que soy un protagonista de la vida pública, una persona que sale en los diarios a cada rato, que alguien proponga la unidad de todos los argentinos, yo me anoto. Aún en este momento en que yo, definido peronista, históricamente peronista, acaba de obtener un triunfo. Yo me anoto desde ese lugar, desde el lugar de los que están ganando las elecciones, a deponer las armas, a abrazarnos y en todo caso empezar a discutir las cosas en un tono civilizatorio. Disculpo a quienes nos agraviaron y pido disculpas por los agravios que pueda haber puesto yo sobre la mesa, a veces contestando a injurias y a difamaciones horribles.
me parece un magnífico momento para que empecemos a construir un país maravilloso, maravilloso. Y ojalá, hoy a la mañana, muchos dirigentes no estén haciendo cuentas personales y estén haciendo cuentas de cómo votar o a quién dirigir los votos en la próxima elección con sabiduría, pensando que tenemos una oportunidad maravillosa, maravillosa de crecer en paz y con justa distribución del ingreso. Porque eso está atado y el que no lo entienda, no entiende nada. Tiene que haber justicia para que haya paz. Esto es una oportunidad que puede tener la mecha corta si no hay justicia pronto. Los argentinos votaron con mucha esperanza y va a haber que dar respuesta. Primero a los que más la necesitan. Todavía no terminó, hay que ir a un balotaje. Pero cuesta mucho pensar a dónde va a ir a buscar esos votos Milei. Y mucho más cuesta pensar a dónde va a ir a buscar esos votos Milei con un discurso del odio a la que la sociedad hoy le dijo que no. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Sí, Roberto. Te agrego algo más. Sí, claro. Hace un rato, en una de las primeras entrevistas que dio Milei esta mañana, dijo que los radicales la habían traicionado a Bullrich. ¿Sí? Dijo, Massa subió, Bullrich bajó, los que traicionaron fueron los Tiene radicales. un discurso expulsivo. Absolutamente, absolutamente. Cada vez van quedando Yo no menos sé lugares de donde si puede ir sus a buscar características ese personales le permiten algo distinto. Pareciera que no. ¿No? Yo creo que es como una especie de anticandidato para un balotaje. Buena definición anticandidato. Y porque genera discordia, le cuesta la articulación, es incapaz de la negociación, por lo menos hasta ahora, de lo que vimos hasta ahora. Y creo que allí donde tiene que ir a buscar votos para ese balotaje, no los va a encontrar, pues están mirando otra alternativa, que es la, Claro. la de Massa, es la que plantea la estrategia de la unidad nacional, creo que puede llegar a ser exitosa. Y hay que ver si puede superar esta instancia, además, desde el punto de vista de la construcción pequeña que tiene, de que no se le deshilache. Hoy mismo ya empezaron los chiporroteos internos, las facturas, y es una interna muy chiquita, de 4, 5, 6 personajes, o sea que se le caen 2 Y con poco ejercicio en la derrota. Sí, con poco ejercicio democrático Sí, en con poco general. ejercicio en general. digamos. Bueno, veíamos recién Un poco apego democrático en tuit general. de Lemoyne, ¿no? Donde estaba Claro. ya discutiendo quién tenía la No, culpa. básicamente que la inculparon a ella, a algún seguidor de Milei, que son muy intensos en redes sociales, y la respuesta de ella apunta al propio Milei como responsable. Dice Lemoyne, es una respuesta a un tuit que después fue borrado, por eso no estamos viendo la secuencia, ¿no? Dice, claro, no fue la alianza con Barrio Nuevo, ni cortar relaciones con el Vaticano, o hablar de vender niños y órganos, la culpa es mía. Dice Y la Lemoyne, carita. y la carita. Está respondiendo a alguien que la inculpó, Claro. que es algo que pasó mucho desde anoche. Me parece que los dos a la final, el resultado de Milei. Primer dato, para quien no se quedó hasta tarde como nosotros, Milei no sumó votos desde el punto de vista nominal de la PASO ayer. Ujú. Dato, Siendo que se sumaron cuántos argentinos a 4 votar. puntos porcentuales entre la PASO y la general de ayer. Ajá. Y Massa sumó más Que de 3 seguramente millones. habrá habido un reemplazo entre todos Sí, los sí, que entraron. probable, Algunos lo habrán probablemente. votado y algunos que lo habían votado ya no lo votaron. Probablemente, pero establece un techo No, en términos electoral. porcentuales. Lo subo. En términos nominales, sí. Sí, En creció términos unos nominales creció. 700.000 claro. votos. Bueno, 700.000 Pero votos, en un 700.000 contexto votos sobre de- el volumen. O sea, se sumaron 4 millones de votos, pero además había 750.000 votos de candidatos que habían quedado afuera. Disminuyó la cantidad de votos en blanco. Es decir, hubo casi 5 millones más de votos disponibles, de los cuales 3 y pico fueron para Claro, Massa. claro, a eso me refiero. No, y- Para y- Milei fue casi la misma cantidad de votos que para Schiaretti, digamos, de votos Claro, nuevos. Los que sumó. No, y el dato que es muy impresionante en términos sí nominales, Juntos por el Cambio perdió 500.000 votos. O sea, habiéndose sumado, ¿cuánto dijiste? ¿3 millones y medio? Y si sumás además sea, los otros, casi 5. No sumó nada. Y Nada. perdió 500.000, que es Es justamente lo probablemente que que haya ido para sumó Milei. Milei. Sí, sí, Les probablemente justamente lo que sumó les Milei. quiero contar algo que me asombró y que algunos de los que le pasé el dato a esa hora lo saben. A las 12 del mediodía, Massa me decía que estaba 6 puntos arriba. Ya sabía, algunos dicen que la noche anterior ya sabía. O sea, hay un trabajo profesional, lo digo en serio, hay un trabajo profesional muy, muy importante que fue mejor que las encuestas Bueno, tradicionales. dice que las dos logró personas que creían en un buen desempeño de Massa eran el propio Massa, que tiene una fuerza de voluntad importante, Una convicción y blindada. Sebastián Galmarini.
que es quien le lleva el tracking diario de su evolución electoral. Claro. Que son los números estos que te pasaron a vos. Claro. Así que ahora me parece que hay más gente que tiene confianza en Massa, naturalmente. No, digamos. van a ir muchos en auxilio del vencedor. Me quedé pensando en una cosa ayer que vos el dólar, dijiste, ayer el dólar Sí. digital, digamos, había bajado de 1.200 a 900. Sí. Y bueno, es que un país normal va hacia una baja del precio del dólar, no hacia una suba. Porque vamos a tener un país con mucho ingreso de dólares. Me quedé pensando en lo que vos dijiste respecto a gente que empieza a hacer cuentas individuales. Anoche mismo ya estaban circulando las cuentas individuales. Yo tengo una docena de intendentes, otros que dicen yo sumé 500.000 votos, yo sumé 3 diputados. Es natural que en la celebración cada cual cuente sus méritos, digamos. Pero tu alusión refiere a que eso puede poner en riesgo el esfuerzo de cara a un balotaje que va a ser bravo. No, a mí me parece que los que están pensando ahora son la gente de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, a mí me decían ayer, bueno, no solo se rompió Juntos por el Cambio, se rompió el PRO. Vas a ver una división muy profunda en el PRO. Bueno, si eso sucede, hay divisiones que sirven al bienestar general y otras que no. Digo, hasta ahora escuchamos las dos salidas, la de Milei y la de Bullrich, está bien que estaban con un golpe terrible, masazo, muy malas. Y todos sabemos, los que estamos acá, que la noche de la elección vos podés perder varios puntos de los que sacaste horas después o podés ganar varios puntos, ¿no? A mí me parece que Milei en su discurso siguió siendo expulsivo y que Massa abrió los brazos de una manera un dato sorprendente. Que puede parecer marginal, pero habla de esto que vos mencionás, Roberto. Ni Bullrich ni Milei felicitaron al ganador. Así es. Algo que en otra época era casi de protocolo. Sí. Es más, que en algún momento, cuando algún candidato peronista no felicitó al ganador, fue motivo de análisis sobre la naturaleza antidemocrática del... Bueno, no solo eso, Milei felicitó a todos los de Juntos por el Cambio. Milei felicitó a Jorge Macri, felicitó a Frigerio, fue a buscar directamente... Bueno, ya empezó a pensar en el balotaje. Bueno, así como en las últimas semanas hubo medidas muy trascendentes a cargo de Sergio Massa, que seguramente deben haber tenido que ver con el resultado, o el resultado tuvo que ver con ellas, se espera en estas semanas también, y puede haber una sorpresa muy fuerte. La palabra reforma laboral tiene una connotación negativa en Argentina y ha sido, digo, desde la Banelco, ¿no?, objeto de grandes conflictos. Ahora, ¿qué pasa si esa reforma laboral incluye una baja gradual de la carga laboral? Bueno, ahí adentro se pueden negociar un montón de cosas, porque lo primero que vos le estás dando al trabajador es, yo te voy a pagar lo mismo por menos horas. Por lo tanto, te estoy aumentando de manera estructural, no coyuntural, no por este mes y después la inflación te come, es estructural, te va a quedar por el resto de tu vida mientras dure esa ley, te estoy subiendo el salario en términos reales. Bueno, se está pensando en avanzar con eso, que sería un cambio, primero de última generación, ¿no?, de los derechos de ahora, y que seguramente sería muy bienvenido. Y en esas cosas después se discutirán otras. Pero me parece que parte de salirse de la grieta es decir, no puede haber un país con uno cobra por las tarifas $1 millón y el otro te regala el gas y la electricidad, aun cuando estás en el medio de una guerra que subió 1000% el precio de la energía, ¿no? Uno dice que la culpa de la inflación es el dólar, el otro el peso, y es irrenunciable. Cuando tuvimos un presidente como Néstor Kirchner que tenía superávit comercial y superávit fiscal, no discutía ese tipo de cosas. A mí me parece que esta cosa de ir por el medio puede abrir la posibilidad a reformas que destraben conflictos que son reales y que hay que solucionarlos. Entonces, si ¿Estás hablando de esta etapa o del Sí, de gobierno? ahora. Porque para mí el gobierno a partir de diciembre es otra película. De ahora al balotaje. Es otra Pues sí, película. construir el balotaje en función de esta agenda. Así es. Y es probable. Puede bueno, ser, sí. Ayer, Ese proyecto tiene estado parlamentario. O sea, lo que decía más ayer es, ahora quiero ganar por mucho. está muy bien. Es que Es lo que tiene que pensar.
Porque aparte todavía, a ver, estuvo a 3 de ganar en primera vuelta, vamos a decir, 3 puntos y monedas. Estuvo ahí, sí. Estuvo a medio Schiaretti. Estuvo a medio. No, pero en este momento, de hecho, Milei está en 29,98. Párenlo ahí, ya está bien. Que no paremos ahí, ya está. Digo, lo que digo es que esos 3 puntos, si efectivamente llegaba a 40, es 40 más 10. Claro. Sí. O sea, está exactamente a 3 puntos de a mí me llamó la atención que él, ayer razón. en el escenario ya empezó también a pensar en el balotaje. Y evidentemente tuvo un discurso de apertura, ¿no? Digo, no hubo alusiones al peronismo, ni a Cristina, ni a Axel, creo que mencionó. La patria, la familia y unidad nacional. De absoluta centralidad, en forma y fondo. Así se ganan las elecciones. El error es el de Milei, que se va a un extremo 48 horas antes de las elecciones. Sí. Las elecciones se ganan por el medio. Sí. Es así. Por eso, Es que es el mejor candidato para que puede tener separar, Massa, separar ¿no? los procesos. Para Estamos empezar. hablando de 3 semanas que quedan para el balotaje. Ahí va, bueno, 4. sí. Sí, 4 Sí, en 4 domingos. 4 semanas. 4 domingos, 20 días hábiles. En ese periodo de tiempo se va a construir, por supuesto, una narrativa de campaña. Lo importante ahí es ganar, como en cualquier elección. El gobierno es otra discusión. En esa discusión del gobierno que empieza el 10 de diciembre, en caso de que Massa resultara electo, que es lo que parece ahora más probable, es muy importante el triunfo de Kicillof. Muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque Massa está construyendo una nueva hegemonía en el peronismo. Lo empezó a hacer ayer. Claro. Eso es la declaración de muerte de la grieta, digamos, ¿no? Bueno, ahora soy yo. Y bueno, es un misterio. ¿Cuál es el Massa que va a gobernar? Digamos, el Massa de los últimos 3 meses, el Massa de los últimos 3 años. La verdad que no lo sabemos. Sí sabemos qué piensa Kicillof de las cosas, Claro. porque sabemos además que La ratificó en su discurso de Sí, ayer. lo ratificó totalmente. en su discurso y lo ratificó en su gobierno. Cada vez que tuvo la oportunidad de gestionar en los roles que tuvo que gestionar, Sí. ministro de Economía, más o menos, digamos, Kicillof, más o menos, digo, en función de las circunstancias, pero tiene un grado de coherencia, perdón, termino con esto, que hace particularmente importante la elección de ayer para quienes creemos determinadas cosas de lo que debe hacer un gobierno, digamos. Claro. ¿no? No, y siguiendo esto de Adrián de la importancia del triunfo de Kicillof, ¿cómo será Kicillof ahora liderando? Porque hasta ahora Kicillof fue parte de un dispositivo. Claro. De hecho, si vemos todo lo que pasó este año, fue el único gobernador que no desdobló. Que Claro. dijo, yo juego la general, juego en equipo, y dio resultado. Porque Para él efectivamente- hubiera sido un problema enorme ganar la provincia y que Milei fuera el Ah, por presidente. supuesto. Pero claro. Para todos los gobernadores en general. Pero Claro. muchos gobernadores, incluidos del peronismo, desdoblaron la elección, Sí. cuidaron la quintita, Claro. en las PASO incluso durmieron, Sí. y ahora recuperaron. Kicillof hizo la jugada en equipo. Ahora, llega un momento en que empieza a liderar él. O debería. Debería decir, bueno, a partir de ahora las decisiones las tomo yo. ¿Quién integra mi gabinete? ¿Cómo se labura en la legislatura? Y este triunfo ya es una vez más la demostración de que fue él solo la campaña. Ya se estaba armando anoche eso también. Ya Y bueno. lo viene armando de antes. Claro. En realidad, él tiene un plan para los próximos 4 años. No es que va a empezar ahora Sí. a ver qué onda. Y tiene que ver también con cuestiones institucionales. Y tiene que ver, él tiene una provincia en mente. Y en estos 4 años es cuando va a implementarla. Él dice, los primeros 2 fueron de pandemia, los segundos 2 fueron para, digamos, volver a quedar en el lugar inicial y que ahora vienen los 4 años de transformar la provincia. Va a ser interesante esa relación, una relación que tiene un conflicto implícito también, porque Axel lo único que tiene por delante, por un arriba en mandato. su carrera, es la presidencia. Y Massa, si No, gana, y un va a mandato. aspirar, claro, y un solo mandato, y Massa, si gana, va a aspirar obviamente a una reelección. Esperemos que sea un conflicto que sepan hacer transitar dentro de los caudales Claro. de 2 gobiernos que funcionen, que sean plenamente Claro. funcionales, no estar como estuvieron Cristina y Scioli entre 2011 y También puede haber 2015, algún digamos. acuerdo en un momento. Sí. ¿no? Sería deseable. Y Sería estuvo muy deseable. interesante el discurso de Axel, que él le puso principios, ¿no? Una serie de valores se numeró, dándole contenido ideológico a la victoria. Bueno, de hecho es el único, Exactamente, Axel que menciona a Que Cristina menciona y el a atentado a Cristina Así es. cada vez que habla. A Cristina es. la mencionó como liderando. O sea, reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner, se reivindicó como parte del dispositivo también de Cristina Kirchner. Pero le puso a la elección un condimento ideológico en lo que es esta tensión que estamos describiendo. Ojo, porque Massa necesita hoy de Axel Kicillof y Axel Kicillof necesita de Massa. ¿Qué pasa ahí? Es una linda sociedad
a ver cómo se desarrolla. Bueno, y Axel necesita de los intendentes, y ayer la Cámpora cosechó 2 intendencias Hizo una muy nuevas, buena tiene una elección, sí. docena de intendencias. Es decir, que todas las tribus tienen con qué sentarse a negociar Sí, en una claro. mesa, en una mesa de convivencia. Me quedé pensando también en otra cosa, algo que decía Ari recién. Si los votos nominales subieron poco y nada de Milei, pero hay un 23% en términos porcentuales, pero también hay una cantidad de votos nominales que son, en principio, contrarios al oficialismo. ¿Qué campaña imaginan que va a estructurar Milei? Yo creo que va a estructurar una campaña antiperonista. Creo yo, que ayer empezó a transitar esa El campaña. discurso de anoche de Milei era un discurso de hace 10 días de Bullrich. Pero Claro, el antiperonista. No le fue bien a Bullrich. No le fue bien. Pero a Bullrich no le fue bien con ese discurso. Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, él pensará que va a sumar matemáticamente los 30 de él y los 23 de Bullrich. Pero la verdad es que él es muy expulsivo. No sé qué dice Tiene la escuela propuestas austríaca. que, claro, Pero además tiene hay- propuestas que la gente no acepta. total. Hay otra cuestión, Roberto. Hace un par de meses discutíamos o hablábamos de que a pesar de todas sus características negativas, Milei le había ido muy bien porque representaba un futuro posible ante un oficialismo que no tenía una proyección de futuro. Hoy el que está hablando de futuro es Massa y el que está hablando de pasado es Milei. Claro. Se invirtieron esos roles. Cuando vos decís antikirchnerismo, estás hablando de pasado. Hoy en Así día es. ser antikirchnerismo es una agenda vieja. Sí. Y el que te está hablando ayer en el acto, pero también con las medidas que toma, con las discusiones que manda el Congreso, de el que está invitando a imaginar cómo sería un país en el futuro es Claro. Massa. No, Y está ahí claro, hay la un- campaña de Massa está clarísima, va a continuar y profundizar la que hizo, está clara. El misterio es la campaña de Milei. Pues sí que va a ir a buscar el bloque Y histórico porque de si vos Gorila. sumás digamos, los porcentuales, Milei tiene para ir a buscar, digamos, ¿no? Evidentemente. Ahora, lo que vos decías, es muy expulsivo, es muy revulsivo. Y en general mucho votante de Bullrich y mucho votante de las otras opciones, Schiaretti y demás, pueden tener componentes gorilas, pero fundamentalmente tienen componentes democráticos. Claro, No quieren claro. votar por un fascista. Claro. Entonces, Así es. ¿cómo hace para convencer a los votantes que lo observan como un peligro que ahora es una solución? Hay Más allá del componente gorila que pueda tratar de buscar, digamos, otra ¿no? cosa que quería sumar, porque había una enorme decepción en los medios tradicionales de que, a la gente no le importa la corrupción. Yo no creo que no le importe la corrupción a la gente. Me parece que en el fondo se dan cuenta de que tienen que votar por otras cosas, que no hay un partido que es corrupto y otro que no lo es. ¿No? La gente no es tonta. La gente no es tonta. La quieren convencer de que hay... Porque si vos decís, todos los kirchneristas son corruptos y no sé, bueno, entonces todos los judíos son avaros y todos los milicos son genocidas. No es así, ese es el fascismo. Y el fascismo no entra tan fácil en la Argentina. Ahora, desde mi punto de vista, yo sigo condenando lo de Insaurralde y yo creo que el peronismo tiene que huir de ese lugar y tiene que seguir el ejemplo de Axel Kicillof. Somos un país con un 45% de pobreza. El funcionario tiene que ser austero y tiene que vivir parecido a como vive la sociedad. Entonces, si están defraudados porque no le importa la corrupción, a mí sí me importa la corrupción. La verdad que a mí me importa la corrupción. Yo creo que si hay peronistas que están en eso, tienen que salir y tienen que vivir como corresponde y la condena tiene que estar. Ahora, tampoco se le puede decir a la gente que hay un grupo de que son corruptos y otro grupo que son honestos. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. La gente no es tan estúpida. Han subestimado a la gente. Y además... Les han tratado como tontos. Ujú. O sea, hemos tenido acá, no sé, una canosa que hizo campaña por Milei, que casi es candidata de Milei, y un día, en la mitad del programa, se dio vuelta y empezó a hacer anti-Milei. Bueno, la gente no es tan boluda. Y ayer La gente terminó no es tan peleándose boluda. con Villarroel al aire en términos de programa de chimentos, no de política. Claro. No, y además el dispositivo de la corrupción es la plata que a vos te falta. Claro, que tiene- tampoco es así. Por la verdad. eso. Con ningún gobierno es así. Sí, obvio, o sea, no es que la plata que a vos te falta la tiene Insaurralde en el yate. No es Efectivamente, así, Insaurralde claro. en el yate es insultante y hay Claro. que cambiarlo.
Pero creo que se están dando un poquito cuenta de que primero, si hay un funcionario corrupto, hay un empresario corruptor. Ujú. O sea, de algún lado viene la plata para Claro. corromperte. Y segundo, si bien yo creo, igual, como dije ayer, los manuales de los politólogos los tenemos que tirar todos a la basura, pues lo que pasó ayer es realmente difícil de explicar. Si bien la inflación se le achaca al gobierno nacional, creo yo, como para tirarlo, que estos niveles de inflación hay algún enojo con el empresario. Con el del empresariado, mercado. claro. Porque el tipo, el que va todos los días al supermercado, como vamos nosotros, llega un momento de cuánto más podés putear a Massa si sabés que se están yendo de las manos. En todo caso, es decir, la Massa Bueno, controla más. Controlalo. pero es el más. Estado que han debilitado tanto, porque se pasan el día hablando contra el Estado, que después no tiene fuerza para controlar. Después no tiene fuerza para controlar. Entonces, ese discurso anti-Estado y antipolítica todo el día, el Estado y la política son los representantes del pueblo. Te pueden gustar más o menos, puedes elegir uno o el otro. Lo que no te pueden decir es que no haya Estado, que no haya política. Porque ahí te matan a vos. Que vas a ir a negociar vos con el trompa, vos solito. O sea que hubo una reivindicación de la política ayer en esta elección, porque si vos mirás la matemática o el Excel económico exclusivamente, no estaba para que Massa ganara, sinceramente. No, ni cerca. Estábamos todos pendientes de que entrara al balotaje. Claro, así es. Y no solamente entró al balotaje, sino que le sacó una considerable distancia a su segundo, que aparte tiene un gran problema, que es, incluso para los gorilas, impolítico. Porque no representa, digamos, incluso a un candidato o una candidata con chances o posibilidades de los muchos que ha tenido la derecha en la Argentina. Milei es un tipo que destruye su propia posibilidad. El día que no lo haga, no es Milei. Será otra cosa, Claro. pero no Milei. Los Yo sigo- brasileños que sí. estuvieron en la campaña de Lula con Bolsonaro y vinieron acá a asesorarlo y ayudarlo, le decían que no ataque a la persona, sino a sus ideas. Claro. Y que reivindique mucho las propias. Y uno escuchó un discurso muy peronista de Massa en los últimos Sí, meses, ¿no? La verdad, yo hace 6 meses hablaba con él, qué sé yo, decía, bueno, ¿vos qué opinás? Y yo decía, bueno, no sé, a veces faltaría que repitas más la palabra trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y todo el último discurso fue bien peronista. Él buscó reivindicar ese voto y raspar el otro sin agredir a la persona. Claro. Que es lo que había pasado con Bolsonaro y con Trump. La gente se le reía, lo ridiculizaba, qué sé yo, y los propios se sentían mal, se sentían agredidos. Porque cuando agredís a un político, agredís a su grey, a la gente que lo sigue, a la gente que lo quiere. Sí. Y después lo voy a pasar, porque no lo quise pasar ayer, un trabajo que hizo Tonietti, no lo quise pasar ayer porque él también estaba al aire, me pareció usar su material, que él me lo había adelantado. Tonietti fue al acto de Milei y le puso el micrófono, definime Milei en una palabra, a mucha gente, a mucha gente. Y la mayoría de la gente decía esperanza. Entonces, uno tiene que respetar a una persona que estaba teniendo esperanza. Los alemanes, después de 7 años de hiperinflación, que al fin y al cabo la inflación o la hiperinflación no importa, lo que importa es si a vos te baja el ingreso constantemente. Cristina tenía muy alta inflación, porque 25% es muy alta también, ha tenido 30, ha tenido 32, pero vos los ingresos incluso te mejoraban. En la República de Weimar, después de 7 años llegó Hitler. Acá, después de 8 años de caída de ingresos, no votaron a un Hitler. Entonces, eso habla de las defensas que tiene el cuerpo Bueno, de la sociedad argentina. Esperemos. Digo, faltan semanas muy bravas. Semanas muy bravas, en serio. Sí, Por- pero Vas a ver hoy, así como... Yo en las paso... objetivamente, yo entiendo el triunfalismo, todo me no, parece no, pero no fenómeno. triunfalismo, pero si ayer decíamos que se plebiscitaba la democracia, el consenso democrático, claramente hubo un resultado No, en bueno, un sentido. no sé, yo no sé cuántos votos de Bullrich son también personas superdemocráticas, no lo sé. Tiendo a creer que el 67-70% que en general aparece en las encuestas en la Argentina, como personas que abrazan la democracia como principio y principio de convivencia, estuvieron ayer electoralmente representados. Ahora, vuelvo a la provincia de Buenos Aires porque ahí sí hay elementos muy interesantes para evaluar el proceso electoral en relación a todo lo que vos mencionabas antes del Estado y la valorización del Estado, que creo que jugó muy fuerte. Sí. ¿Sabes para mí dónde se determina eso? En el voto rural que acompañó a Kicillof. Porque ahí no están los empresarios. Los empresarios viven en Recoleta. Barrio Norte, Vicente López, San Isidro, donde ganó Junto por el Cambio.
los trabajadores rurales, que algunos de ellos son empresarios de servicios y demás, pero son pymes, digamos. Los productores rurales. Productores o trabajadores rurales que viven en el campo y demás, sí valorizan el Estado. Claro. Sí valorizan el Estado en aquello que sí conectó muy bien Massa con el Estado y Axel fundamentalmente con el Estado. La escuela, la salud, la seguridad, digamos. El crédito. Con sus déficits, el crédito, la asistencia en situación de crisis. No, hubo mucha asistencia al sector agropecuario en estos tiempos de sequía, por ejemplo. Bueno, todo eso se valorizó. Ahí hay un elemento que me parece que es bien interesante de la reconstrucción de relaciones del peronismo con sectores que eran muy reactivos y a donde abrevó Juntos por el Cambio en toda su historia. ¿No? Si tomamos de punta a punta la historia de Juntos por el Cambio, desde el origen como expresión nacional, ¿no? Sí. El 2008, ¿no? como primer impulso, y ayer perdió ese voto. ¿Te fijás? Todo el interior rural de la provincia. Incluso lugares donde gobierna el radicalismo. Otro dato. Vos sabés que Axel Axel va a Cañuelas y llama a la gente de la sociedad rural y se reúne claro. con los oligarcas Ahí hay de un dato Cañuelas. de Le dice, ¿qué reconstrucción de necesitan? vínculos. Caminos acá, esto, y el tipo se lo hace. Lo que no se pudo hacer en el 2008, que fue fragmentar el vínculo político entre patronales agropecuarias, grandes extensiones de terratenientes y trabajadores rurales. No se hizo, finalmente no se hizo eso por el voto no positivo de Cobos, porque la ley que salía, la 125, hubiese colaborado mucho para La esa última ley era segmentación. amigable. Era Con la mayoría. Claro, era amigable con la mayoría. Todo lo que finalmente después se le reprochó que no se hizo en ese momento al kirchnerismo y al peronismo en su conjunto. Bueno, quizá ahí hay una forma de reconstrucción de mayorías. Claro. Bueno, Por eso va a ser muy importante Kicillof, porque eso lo construyó Kicillof. Axel hace una Eso lo reconstrucción de capacidades estatales con una gestión militante. La recuperación de capacidades estatales es muy importante para la mayoría de la gente, porque eso le cambia la vida a un pueblo, a un productor. Tal cual. Y hacerlo de una perspectiva militante, que quiero decir, che, bueno, yo lo hago porque tengo una ideología, ¿entendés? No es que porque sí, porque me gusta administrar, si no estaría administrando concesionario de autos. Estoy administrando un Estado, que es un Estado muy poderoso, el bonaerense. Es la diferencia entre construir aulas o cambiar veredas. Tal cual. Digo, en los dos casos hay un obvio. Estado gastando, invirtiendo, Claro. Tal cual. pero la densidad de esas dos inversiones es muy distinta. Y Axel lo reivindicó en un momento en que muchos dudaban si se le podía hablar a la sociedad en esos términos, y él no se bajó nunca de la importancia del Estado. No, porque ayer eso- ya había ganado, uno puede decir, Sí, bueno, sí. qué sé yo. No, de hecho, no renunció nunca a sus ideas. La consigna ¿no? de la campaña en la provincia de Buenos Aires fue la derecho a los derechos. Claro. Y uno decía, pero de verdad no será una consigna demasiado progresista, los derechos, algo lejísimos Sí. con la inflación y una paliza. Van a salir durante el día de hoy, en los próximos días. La pregunta que tenemos que hacer los periodistas no es, ¿vas a votar a Massa, a los radicales o a la gente del PRO? La pregunta es lo mismo Massa que Milei? Entonces, los que piensan que no es lo mismo, es una forma de apoyar a Massa. Dicen, no, yo a Milei nunca lo votaría. Bueno, y yo creo que va a haber varios radicales que van a decir eso, incluso gente del PRO que va a decir Sí, eso. sí. Me yo creo lo asusta mismo, que puede opinar del caño de eso. Bueno, Miriam Bregman... Del caño es la palabra lo mismo. No, pero me parece Uno que puede decir- aprendieron de... Aprendieron de- Miriam Bregman hoy, después de varias, hubo que repreguntarle varias veces, dijeron, no es lo mismo. No es lo mismo. Me parece que tuvo mucho costo para la izquierda aquella expresión de son lo mismo, Claro. por lo que fue el gobierno de Macri. ¿Lo tenemos el audio de Miriam? A ver, pásalo. que primó fue el voto contra ese tren fantasma que es Javier Milei, la lista que lo acompaña y que en los últimos días desplegó sus propuestas más alocadas, más siniestras, abiertamente. ¿A vos te da lo mismo Milei o Massa, presidente? ¿Te parece que son lo mismo? No, ¿cómo voy a decir que son lo mismo? No son lo mismo, nadie puede decir que son lo mismo Milei o Massa. Bueno, yo te digo una cosa. Hubo gente los últimos 3 días de Milei, con las cosas que dijo ella, que dijo Marra y que dijo esta chica Moiné, que decía está yendo para atrás. No puede ser que un candidato cometa esos errores. Incluso cuando en el acto empezaron
a cantar contra los radicales, que los necesita ahora. Sí. Digo, Puyaro, radical. Que decía, este tipo es instrumento de alguien, no sé cómo puede estar haciendo estas cosas. Nadie es, o sea, 1, 2, 3 días antes de la elección no se radicaliza. Se va metiendo en el centro, ¿no? Es muy rara la actitud, ¿no? Anoche había algún dirigente que decía, ¿y si se baja? ¿Viste? Sí, a no sé que estén Yo apostando no a mediano descarto plazo. nada. No descartas, ¿no? No descarto nada. Porque yo creo que ahí hay una imposibilidad en serio del candidato. No de las ideas de derecha. Porque si se baja lo perjudica a Massa. Obvio, sí, claro. Bueno, como en su momento hizo Menem con Como con hizo Menem con Pretendió Néstor. perjudicarlo, ¿no? Pretendió perjudicarlo. Sí. Claro. Mira, Yo creo que hoy no sé si lo perjudica Massa. Porque le quita incertidumbre a la gestión. Ujú. Y ese es uno de los grandes problemas que Lo va a deja tener en Massa el 36. próximo- Lo deja en 36. ¿No? Sí, pero... A ver, ojalá 26 lo es más que 22. Ojalá lo haga. Claro, es más que Es 22. más que 22. Pero, digo, puede haber un ánimo. Hay gente que dice que en los últimos meses directamente Milei fue un empleado de Macri. Si vos mirabas La Nación Más, veías la distribución. Discúlpenme, ojalá vuelvan a la buena senda del periodismo que han tenido algunos de la gente de La Nación Más en el pasado. En los últimos tiempos no era así, la verdad. Y no es... A ver, la mayoría de los canales, en la mayoría de los medios, los dueños tienen una línea muy férrea y no te podés correr mucho de ahí. Yo lo conté por los medios que he trabajado yo. En La Nación Más lo tenían en la cucaracha, ¿no? Y ahí se notó mucho cómo había un manejo de Macri sobre Milei. O sea, Macri es un tipo que es mucho más que Milei, ¿no? Hay que ver cómo lo ve él. Quedó muy mal parado. Fue uno de los grandes perdedores Macri, porque Macri se come a Larreta. Muchos dicen que lo del lago escondido era un espionaje de él. Después se come a Bullrich. Por poner una de las cosas que le hizo también. Muchos dicen que los audios de Melconian eran de Macri. Y ahora pierde el candidato de él, que era Milei. ¿Y si el 4 de noviembre ganamos en Río de Janeiro? Ojo, ¿eh? Ojo porque... Que es una enorme novedad que Macri pierda, porque Macri fue el que trajo el odio a la Argentina. Lamentablemente es así. Uno decía, qué bueno que la derecha esté en un partido y no esté con los milicos. Ahora, la verdad es que Macri fue el que encarceló a dirigentes políticos, encarceló a empresarios, encarceló a sindicalistas, encarceló a dueños de medios. Yo me acuerdo, el Destape todavía era chiquito, pero había 3 medios grandes, que en ese momento eran el Grupo Octubre de Santa María, el Indalo de Cristóbal López y de Sousa, y Radio del Plata de los Ferreira, y los metió a todos en cana, y Santa María estuvo a 15 minutos. Tuvo que echar al fundador. Tuvo que echar a Berbisky para no ir preso y la tapa de Clarín todos los días. Digo, bueno, eso lo trajo Macri a la Argentina. Entonces, que Macri sea el derrotado y que quede bien claro que estuvo derrotado y que se vaya a dirigir la FIFA y qué sé yo, porque la verdad, ojalá nos llevemos todos bien, pero hay gente que tiene una cosa de odio muy fuerte. La carita de... Roberto, lo hicieron eso sin experiencia. Digo, cuando Macri llegó al gobierno, no tenían experiencia de Estado para hacer lo que hicieron. Sí. Imagínate ahora, con la experiencia de haber estado, de llegar y saber dónde está toda la botonera, y con la impunidad de que todo lo que hicieron no tuvo ninguna sanción. Claro. A ver, O sea, a mí me decían que el gabinete de Milei ya tenía a Garabano adentro. Sí. Y Macri le había dicho, tiene que estar... O sea, Garabano es el que armaba todas las operaciones. y sí. Cosas que se definieron allí que se están definiendo para compartir un poco de información que hay gente que se está Dale. enterando ahora. Se definió el Congreso. Sí. O Ah, más sí. o menos. Bueno, bastante, digamos. Quedan por resolverse 2 cosas importantes. Son un par de bancas en el Senado, digo, porque renovaba menos. Y ahí está más finito el tema. Nadie va a tener primera minoría, de todas formas. Bueno, habrá que ver si los que se fueron del bloque Por oficialista... eso, los bloques de ahora retornan. no van a ser parecidos a los Claro. bloques que haya a partir de Claro, diciembre. probablemente. En el Senado... habrá Excepto que ver. excepto Unión por la Patria. Que se va a agrandar. Se va a agrandar. Por eso, sí. ninguno va a ser Por como eso, hasta ahora. por eso. No, matemáticamente, el cuadrito que sale hoy en todos los medios no No refleja refleja. lo que No. va a pasar a partir de diciembre. Probablemente hace una reconfiguración del Senado de manera tal de que
nadie tenga automáticamente primera minoría, pero el oficialismo, el peronismo, digamos, Unión por la Patria va a estar más cerca. El Senado sí, 34, va a quedar con 34 senadores Unión por la Patria. Pero hoy Suma no los tres, tenés, hoy no los tenés adentro de Unión por la Patria, tenés esa decisión que se había creado, que era medio entre ficticia y... Sí, pero está en el Ese Senado, está escenario. ahí del quórum. Está Por eso. A 3 votos. En diputados también vas a tener una cámara, también digo, vas a tener sí una cámara fragmentada, muy fragmentada. Ahí hay en realidad una clave, que es qué clase de acuerdo político logra hacer Massa con el radicalismo. Claro. Claro. Un acuerdo que ya está en curso, que ya se está hablando y que ayer se vio en la votación. Porque si hay un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias, que son el peronismo y el radicalismo, estamos hablando de que tenés números en las dos cámaras para pasar proyectos, estamos hablando de que tenés prácticamente todas las gobernaciones. Ujú. Sería un verdadero gobierno de unidad nacional en un sentido que creo que va más allá incluso de la transversalidad de Néstor Kirchner. Radicalismo En tiene algún punto. 8 de 10 provincias hoy de Juntos por el Cambio. Tiene 7 de 10, creo. ¿7? 7, salvo los Al Santa PRO le Cruz. queda Entre Ríos, Cava. Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Chubut, supongamos que le podemos Chubut, incorporar. veremos qué pasa. Y también hay que ver qué pasa con San Juan y con San Luis. Claro. Orrego y Poggi, dirigentes que tienen un vínculo con Massa que probablemente se pueda estrechar. Hay que ver qué pasa en Santa Cruz con Vidal, un dirigente que viene más cercano del peronismo, del kirchnerismo, aunque fue opositor en esta elección. O sea que en el plano territorial el peronismo está parado más o menos en el mismo lugar que siempre, con un poquito, menos. Con un poquito menos, Sí. pero que se puede reconstruir desde el punto de vista del vínculo político. Diputados muy fragmentados, pero la posibilidad de generar mayorías con sector del radicalismo. Y el Senado sin cambios desde el regreso a la democracia, digamos. No, pierde 9 senadores Juntos por el Cambio. Sí, y va a tener una bancada importante Los la 9 Libertad que- Avanza. Sí. Si es que sí, o sea, si es que la Libertad Avanza se consolida como un espacio Como espacio político después de la político. elección, cosa Sí. que tampoco es Sí, seguro. sí, verdad, tampoco. Hay que ver qué pasa con los diputados y con los senadores de la Libertad Avanza. Y- Hay un diputado en particular que me comentan acá y tiene razón, que probablemente se incorpore a la bancada oficialista, Y sí. que es el primero de la boleta de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto. Yo no veo a Miguel Ángel Pichetto siendo un diputado opositor al próximo gobierno Un encabezado por monobloc, Sergio un Massa. famoso monobloque. Tiene mucha experiencia, Pichetto. Y Por después- supuesto. Bueno, por ahí se le ofrece la jefatura incluso. Es posible. Fue un gran jefe de gabinete, jefe de bloque. Jefe de bloque del Tiene- Senado, sí, Sí. claro. Historia. Perdió una votación muy Tiene importante. experiencia. En Vale, ese empató. caso se daría algo muy curioso porque Agustín Rossi, que históricamente fue el jefe del bloque en la Cámara de Diputados, va a ser, si se confirma en el balotaje el resultado de la elección, el presidente del Senado. La presidencia de Y- la Cámara de Diputados se mantendría. Probablemente se mantendría. Para el oficialismo. Sí. Sí, sí. ¿Silvia Moró? Claro. Y es Sí, probable sí, que sí. Che, hablando de Rossi, es muy impresionante la remontada en Santa Fe, Ujú. Ajá. que equivale a la nacional, 8 puntos en Santa Fe. Massa pasó del tercer lugar al segundo, donde cayeron los dos. Cayó Milei 4 puntos, cayó Patricia Bullrich 6 puntos Que- y muy impresionante en Salta también. ¿Viste? Sí, sí. 13 puntos. Salta ese La peso. enorme sabiduría del miedo, ¿no? ¿Cómo puede ser, si lo tomás con calma, un Pero buen consejero? Cuando nosotros empezamos a mostrar todas las cosas y hacer videos y videos y videos todos los días y ponerle un montón de plata para viralizarlo, mostrando las cosas que decía Milei que iba a hacer, decía, no, con la campaña del miedo nunca sirve. Y la gente, ¿cómo? Cuando yo hablaba con la gente más humilde, me decía, no, nosotros no queremos, no va a tener colegio para los chicos, no voy a poder ir al hospital. Digo, Salta es como San Luis en su momento, ¿te acordás cuando lo dieron vuelta a Rodríguez? Sí. Como una media, ¿no? Un Sí. resultado y después otro muy distinto. Mira, Salta prácticamente hubo 12% más entre la PASO y la General, digamos, ¿no? De UP. Neuquén, creo que es la segunda provincia donde más votos recuperó, 11 sumó puntos. casi 11 puntos. Sí. Después Cava. tenés Tucumán, Misiones, Santiago, Jujuy. Cava Santa recuperó 8 Cruz. puntos. Acaba de sí. recuperar 8 puntos. La verdad que fue una elección formidable. Desde el punto de vista de, proteamos, formidable. Para el peronismo, Bueno, no, Realmente y fue. la recuperación de municipios importantes, Bahía Blanca, que ni siquiera se puede contar como recuperación, porque creo que está gobernado por el radicalismo Históricamente. históricamente. Histórico. La Plata. Bueno, La Derrota de Plata que Julio van a- Guerra en La Plata. probablemente vayan al voto a voto, Al bar. al bar de la general. Raro lo de del General conteo Pueyrredón. general. General Pueyrredón
Raberta como intendenta no consigue ganar, pero sí lo hace Axel como gobernador. No es tan. A ver, me parece que Montenegro como Valenzuela fueron dos que cortaron fuertísimo. Fuerte. O sea, Valenzuela lo dijo públicamente, ¿no? Estoy cortando boleta, vengan a retirar su boleta troquelada que la tengo disponible. Lo dijo Valenzuela el 3 de febrero. Y Garro también. Y no le funcionó. Y no le funcionó. O no le alcanzó. Y ¿Perdió? Montenegro lo hizo también. Hay pocos cientos de votos de diferencia, así que se va a definir en el escrutinio definitivo, valga la redundancia, pero en el provisorio terminó arriba Julio Alac. Y valga también una mención a la derrota de Diego Kravetz en Lanús, un dirigente que hizo campaña con el caso Morena, que se jactaba de ir con sus manos a detener a los delincuentes. De las Taser, el hombre de las Taser y demás, Bueno, ahí y que también fue Grindetti, rechazado. ¿no? Bueno, el obviamente. abandono de Grindetti Sí, que sí. se O sea, no se gana ni con la corrupción ni con la seguridad. Y en Por este lo menos caso, no solamente en este con caso eso. tampoco fue la economía. No. Ahí yo quisiera poner un matiz. A ver. Yo creo que obviamente esos gráficos de pánico con las correlaciones entre inflación y voto y todo eso, hay que hacer un bochito y tirarlos a la basura. Ahora, la economía no es solo la economía de hoy. También es la expectativa de la economía futura, y creo que esa misma dolarización que en las PASO le sirvió a Milei para canalizar un montón de votos que pensaban que ese era un camino hacia una normalización, cuando se le puso más la lupa sobre el tema, quedó claro, y sobre todo después de la corrida y demás, que si Milei ganaba el país iba a ser un caos. Y creo que ahí hay un poco de voto económico y de voto con el Pero es bolsillo. un mecanismo de interpretación política. Sí, claro. O sea, tiene una base con él, pero es un mecanismo sí, de sí, interpretación sí. política. Con este me conviene y con este no me conviene. Pero ya creo que salió de la discusión, y eso sí, no fue una discusión económica. Porque si hubiera sido una discusión económica, la verdad es que Massa no tenía Los chance. gráficos de ingresos son malos, los gráficos de pobreza son malos. Ahí, Y yo no los sé, opositores son desde malos. desde la recuperación democrática, yo no sé si hubo una elección de estas características. Ahí, perdón, de- pasando Premara- a números, sí, a números duros. Sí. Massa sumó 3.100.000 votos. Es un montón. 3.100.000 votos es el número final. Sumó. ¿Cuánto sacó en total? Sacó en total 9.645.000. Bueno, entonces te sumo, aumentó 50% su caudal de Exacto. votos. Era Claro. Y Porque si- para los si chinos 3 partimos- millones no es nada. No, Y no, para por eso, nosotros para no. nosotros es un montón. Y si partimos de la suma de votos de Massa más Grabois, si contamos los votos que había sacado Massa individualmente Mucho en más. agosto, Sí. prácticamente duplicó su cosecha. Por Pero eso, por eso para mí iba sí. eso, o sea, la Libertad Avanza sumó 766, menos del 10%. Creció, decíamos recién, Bullrich perdió votos. Estoy hablando nominales ahora. Sacó menos votos. Sacó 430.000 votos menos. Schiaretti duplicó sus votos. Había sacado 900.000, sumó 876.000 para un total de 1.700.000. El FIT sumó apenas 81.000. Es muy interesante el voto en blanco, a la mitad. El voto en blanco había sacado más de 1 millón de votos en las PASO, se redujo a 500.000. Y mi gran pregunta debe ser, por eso lo que vos decías del equipo de comunicación, habrá que ver la segmentación de esos 3 millones de votos, cuánto correspondió a lo que decía Nico recién de economía futuro, cuánto correspondió a mujeres, Sí. un sector a donde Massa puso el eje y Milei atacó, cuánto correspondió a católicos, un sector atacado por Milei, cuánto correspondió a personas con discapacidad. Para mí fue una de las cosas más importantes que Disculpame, dijo Massa. yo no puedo ser, o sea, que Milei en los últimos días ataque a los radicales, ataque al Papa y diga que va a vender los trenes, vaca muerta, YPF fue para atrás. Fue para atrás este muchacho. No, y una nota ¿O más está loco? sobre la economía. No puede ser que haya hecho. Yo no podía, cuando estaba diciendo que iba a romper la relación con el Vaticano, digo, no, está yendo para atrás. Pero Massa pero no crees que Massa haya sumado por mérito propio, además de que Milei no sumó por No, mérito del propio. mérito propio de Massa ya Seguro, hablamos hace un mes que seguro. venimos diciendo que es una máquina. El tipo parece que tiene un doble. Digo, yo me voy a acostar a las 12 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana. Cuando me despierto tengo un mensaje de las 2 de la mañana y de 1 a las 6. Bueno, tiene un doble el tipo. Nada, Y Una- no se pueden programar todavía Una mensajitos nota por más WhatsApp porque- sobre el tema de la economía. Una postal de los días previos a la elección, el jueves, viernes, sábado,
era la gente en los supermercados comprando papel higiénico, aceite y demás, o incluso también yendo a comprar electrodomésticos en cuotas. Eso tenía un componente de que había una incertidumbre muy grande de qué iba a pasar hoy con los precios, pero también significa que había plata. Claro. Sí. También significa Bueno, que la porque gente tenía plata para hacer también esa inversión por adelantado. Uno podría ir y decir, bueno, en el gobierno de Macri hubo 3 años de caída del PBI. En este gobierno hubo 3 años de suba. En el gobierno de Macri se duplicó el desempleo. En este gobierno bajó a la mitad el desempleo. Por ahí hay otras variables. Por ahí la gente que no tiene laburo, aunque gane menos, igual está más contenta. ¿Qué sé yo? No, y además está esa cuestión que se había puesto de moda discutir hace 2 o 3 meses de la economía que no estaba siendo captada por las estadísticas oficiales Barrani. y demás, Barrani y lo demás. Sí. Que, a ver, probablemente no sea ni tan como se decía en ese momento, ni tampoco, digo, hay, que evidentemente Sí, yo hay un tiendo a poco pensar- más Hay que de- aflojarle a Malatón, ¿no? Igual sigue siendo un resultado pobre para el peronismo, Claro, a eso 36 voy. En puntos. términos ¿no? históricos, Yo no es un voto, me da la sensación, no es un voto a favor. Sí, el llamado de atención sigue estando ahí. O sea, el voto a favor fue el de las PASO. Ahora se combinaron todos estos factores que estuvimos hablando. El miedo que decía Roberto, el voto en contra de Milei. O sea, para mí sería un error si Massa considera que esto es una convalidación No, del más programa vale. de gobierno No. en curso. No, más vale. Pero la más vale. verdad, Pero con ese una economía disgusto- favorable hubiera sacado el 50. Claro. No, Hace esto precisamente porque hay una... Pero no deja de ser una victoria. Los otros yo pudieron no, menos por que eso vos. yo no le resto el precio de la victoria. Lo que digo es, la lectura, me parece que está haciendo Massa, por eso hoy mismo va a ser anuncio, digamos. Sí. No es, acá están aplaudiendo el programa de gobierno, no es el 2011. Claro que no, No. claro que no. No, acá hay un voto a favor de un programa de gobierno que es muy exitoso. No. Lo que hay es obviamente multicausalidad, como se dice siempre, y hay un componente de rechazo a Milei muy fuerte. O sea, se adelantó ese comportamiento propio del balotaje. Claro. Hubo un comportamiento de rechazo también al voto de Milei. Mucho temor. Nosotros acá hablábamos con gente, ¿no? El viernes vinieron un grupo de artistas y estaban con miedo del triunfo de Milei, con miedo. Miedo, claro. Me da pánico. Sí, sí. Miedo. Bueno, Claro. eso jugó fuerte en esta recuperación. Es que vos no podés cambiar la vida. Hubiera sido un cambio cultural, digo, 200 años para atrás. O sea, es como si vos te mudás a vivir a la India. Y vos decís, no doy más, me quiero volver. Decir, no, yo no puedo. Es un cambio antropológico el que Claro, proponía. Era una cosa bestial que te rompía. Te rompía la cabeza, era una cosa de locos. Por eso Encontrarse para que de mí- un día para el otro no podés ir al hospital y no te va a atender, no podés llevar a los chicos al colegio, si lo podés llevar al colegio hay otro chico que tiene un arma. Digo, era muy loco lo que Sí, sí. proponía. Pero tiene elementos políticos además de económicos. Esa reacción contra Milei tiene elementos Claro, políticos. sí, sí. No solamente económicos, ¿no? Culturales. Che, también la cuestión política. Sí, sí, Yo sí. no quiero que los pibes vayan con armas de escuela. Tal cual. Claro. Bueno, claro. por eso yo te decía, hay determinada cultura democrática en la Argentina que está galvanizada, que está muy Es lo que incorporada. Yo creo que el decía hace un rato. Sí, sí. A mí me da la impresión de que quedó con grandes posibilidades de ganar. Además, un tipo que venía de atrás y hizo esto, uno supone que con esta ventaja no va a perder. Creo que el gran desafío es el día después. ¿Por qué? Ujú. Primero vos tenés que, por más que el año que viene vas a tener un superávit comercial grande, vas a tener muchos dólares, eso va a tardar, no va a llegar enseguida. ¿Sí? Poné que empieza en mayo. Tenés varios meses de sequía de dólares. Y tenés que administrar políticamente esa nueva coalición que armaste, si querés. Porque van a necesitar los votos como mínimo de los radicales. Stulbach, Y el kirchnerismo va a ser una parte importante, porque está Axel Kicillof, porque está Máximo, porque está Guado, porque está Juliana. Y porque Massa sabe que no puede pelearse. Claro. Digo, no deja de ser frágil la posición de Massa. En el sentido de que incluso si le va muy bien en el balotaje porque Milei tiene un techo bajo, lo que fuere, no le están dando un cheque en blanco, Claro, no le claro. están dando 100 días de gracia. Claro. Él va a tener que ponerse a solucionar los problemas desde ya. Claro. Y parte de garantizarle cierta calma en un primer tramo, en la calle, en la agenda pública y demás, es con el kirchnerismo adentro. No existe eso. Si él rompiera como No. acto inicial esta alianza. el escritor Miren, Diego Stulbach sí. dice que hay que generar anticuerpos. Yo suscribo esta idea.
hay que generar anticuerpos para evitar un Néstor Carlos Menem. El día de diciembre se los cuento porque no es el momento ahora. Pero es una idea bastante interesante que ya está corriendo y recorriendo también los ámbitos de Unión por la Patria. No, porque cuanto vos más componentes sumás en una coalición, hay más elementos de presión sobre esa persona que está en el medio, que es Sergio Sí, pero Massa. más disponibilidad de poder también, ¿no? Por eso, Néstor Carlos No, Menem y lo que ha se mostrado entiende. que tiene una capacidad para utilizar el poder, Exactamente. que además en contraste con lo que fue el gobierno de Alberto, me parece que los contrastes juegan, ¿no? El contraste con Milei, el contraste con Burri, el contraste con Alberto, es un tipo que utiliza el poder. Es que Massa está más contorneado por su circunstancia que por su historia, digamos, ¿no? Porque si vos tenés que contar cuál es el legado de Massa, y no tiene legado Massa, digo, Massa No, empieza ahora. Y tiene Dale más ganas tiempo. y tiene No, más ganas de ser dale presidente. tiempo. Hay un libro que presentó Cristina Kirchner, que se llama Después del derrumbe, que eran las conversaciones de Néstor Carlos Kirchner con Ditela. Torcuato. Ditela, con Torcuato Ditela. Allí básicamente lo que se desarrolla es el tema de la concertación. La idea de la concertación aparece en ese libro. Cristina habla con Massa mucho más de lo que por ahí aparece, de lo que apareció en la campaña, vamos a decirlo. Claro. Porque hoy Massa necesita de Cristina mucho más de lo que necesitó en otro momento de su historia. Pero me Está parece que a 10 minutos de ganar el partido. leen el poder de una manera parecida. A mí alguien de cercano a Cristina me dijo, mira, vos no te creas que en las PASO, dice, no te vayas a creer que Cristina es más parecida a Grabois que a Massa. No, desde luego. Esa fue una- No. En términos... Tiene el pragmatismo de Massa, ¿sí? Y ha recorrido distintos caminos, los Kirchner en distintos momentos. Y En es los 90 70. era una cosa, claro. Es la generación del 70. Digamos, Ahí Claro. tenés una gran diferencia en relación a Massa. Pero después me parece que leen el poder de manera... En ese sentido, Parecido. no, en términos, obviamente, en algunas cuestiones ideológicas muy fuertes, Cristina tiene un sesgo muy marcado. Tema de derechos humanos, algunos temas de mercado interno, pero en tema de construcción y cómo manejar el Estado, me lo decían en ese sentido. ¿Qué es esta unidad nacional a la que convoca Massa, si no ese gran acuerdo del que Cristina viene hablando desde abril del 2016? Y alguien que lo Esta puede, es la realización. alguien que puede final. convocarlo. Exactamente. Yo creo que a ese gran acuerdo cada cual lleva su semillita. Por Me supuesto. interesa mucho la semillita que lleva Kicillof. Y sí, claro. Y la verdad, Es la que, Claro. es la que entusiasma Claro. más. Igual, porque pero va a si haber no, una linda yo disputa. entiendo las tácticas para ganar las elecciones, todo fenómeno. El día de diciembre empezamos a ver otra película. Volvemos a la palabra, a la pregunta mía. ¿Para qué? ¿Y el para qué? Bueno, Murano, danos un me día. van a acusar de Vos comunismo. sabés Un que- día de festejo, danos. Yo se lo pregunté. ¿El ¿Verdad qué- que el qué hacer? Estamos bien, ¿El qué estamos hacer? bien. Yo se lo pregunté a todos los candidatos a presidente. Se asombran cuando le preguntas, ¿para qué querés ser presidente? Sí. ¿Qué querés hacer con el país? Y vos personalmente, porque si a mí me preguntaran, ¿querés ser presidente? Yo, ni en pedo. Es un laburo que no me gustaría, la verdad. ¿No? ¿Para qué? Ahí hay un tema. ¿no? Bueno, Massa tiene más ganas de ser presidente que... Mm, Tiene mucha pero fuerza de ¿saben voluntad. cada uno? ¿Saben para qué? ¿O es nada más que lo lindo que es sentarse ahí? Yo me senté un rato. No sentí nada. Sí. Bueno, ¿Qué sé yo? yo creo que es lo que hace la diferencia entre un estadista y un político. Del Porque montón. el Del triunfo... montón que no es del montón. porque El, alguien que llega a el ser presidente triunfo ya es no cuando del te montón. vas. El triunfo es la plaza llena de De Cristina. Cristina, claro. ¿Entendés? Es lo mismo de decir, me casé, qué bárbaro. No, el triunfo es si después pudiste construir una vida de felicidad. No es el día que te casaste, ¿no? Tuve un hijo, bueno, pero es después, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo criaste? ¿Qué sé yo? Entonces, el tema es, ¿cuál es el para qué que se plantea Massa en esta suma de presiones, de fuerzas no necesariamente concurrentes siempre, y cómo administra eso? Hay que tener una gran Nosotros habilidad. conocemos al Massa que elaboró un proyecto de poder. Es al Massa que conocemos. Lo conocemos hace 40 años, 30 años. Un tipo que elaboró un proyecto de poder y que ello lo llevó a trazar alianzas, relaciones con casi todos los espacios políticos disponibles. Algunos de ellos emergentes, ¿no? En su momento el cabalismo, los que eran potentes en la época, y después fue soltando y tomando a medida de sus necesidades en esa construcción de poder. Por eso digo, a partir del 10 de diciembre, como el propio Massa dijo ayer, y se presentó ayer, empezará su gobierno, si es que efectivamente gana, y tendrá la impronta, las características que Massa le dará. Y me parece que en el contexto en el cual llega su proyecto de poder al gobierno, eventualmente, si es que gana, es el contexto de esta construcción
de coalición de Unión por la Patria ampliado, con actores que tienen sus ideas del para qué, que quieren de la Argentina. Bueno, como dijimos acá el ejemplo de La Cosa de Carpenter, ¿no? Si Massa es la cosa, que se va adaptando a las necesidades y para construir un proyecto de poder, el continente es importante. Y el continente que dejó ayer a las elecciones es gobernadores fortalecidos con representación parlamentaria en el Senado, una contrafigura muy relevante en la provincia de Buenos Aires con ideas bastante sólidas y coherentes a lo largo de su historia, que es Kicillof, la presencia del kirchnerismo, que no va a ser un recuerdo sepia, que era algo que nos preguntábamos. Bueno, ¿el kirchnerismo va a ser un recuerdo sepia después de estas elecciones? Y no, sumó municipios, va a tener representación parlamentaria. Kicillof cierra su discurso reivindicando la jefatura de Cristina. Ese es el continente de Massa. Che, y la Cámpora hizo El buena envase, elección digamos, ¿no? también. El envase más. Máximo Kirchner, Claro. como titular del PJ de la provincia, también hizo su aporte, a pesar de todo, los niveles de interna, todo lo que quieras, pero es otro que sale airoso de la situación. Claro. Mayra Vamos a Mendoza agarrar los hizo- números fríos. Mayra Mendoza hizo, por ejemplo, la mejor elección en la historia de Quilmes. Solo el Barba Gutiérrez había reelecto Quilmes, ningún otro Mirá intendente vos. había reelecto Quilmes, y el Barba Gutiérrez reeligió una vez, y Mayra es la segunda oportunidad de reelección. en Pero el ahí no hay municipio. una fuerza de Kicillof que tira y te hace ganar. Probablemente. Me también parece que una es una buena mezcla de gestión local. factores. Mm. La Es una gestión mezcla. local se aprecia. Digo, lo mismo que explica el muy buen resultado de Federico Termina en Lomas de Zamora, a pesar de todo lo que se habló de Insaurralde. La gente de Lomas de Zamora está contenta con esa gestión y a eso no hay con Sí. qué darle. Sí. Yo creo que Mañeto debe haber llamado anoche a Estados Unidos y decir, lo de Lofer no funcionó, pensemos otra cosa. Y puede ser. Bueno, es que Puede ser. el escenario abierto mantiene todas las opciones. Ese- Ese es otro. Con tiempo podemos hablar en los próximos días también del reacomodamiento, Claro. no solo de la política, sino de los medios de comunicación. Pidió un préstamo, Manieto. ¿Eh? pidió un préstamo. No, real, ¿Cómo? Sí. Pidió un préstamo de 120 millones de dólares. Está muy bien. ¿A sí mismo? Porque No, al Interamerican Development. ese gran medio de comunicación, si jugara a favor de la democracia, del desarrollo, de un pueblo feliz, qué maravilla sería, ¿no? Porque si no nos va a obligar a crear un medio gigantesco en el campo nacional y popular, que sea más fuerte que el de ellos. Y uno preferiría hacer otra cosa. Dedicarse a otros Yo asuntos. escuché mal, o vos dijiste Ir a jugar a la recién- pelota con los amigos, Tal qué sé cual. yo. Y bueno, lo va a tener que hacer. Lo Roberto. voy a tener que hacer. Yo escuché mal o vos dijiste recién que ser presidente es puesto menor. ¿Dijiste eso o no? ¿Dijiste eso? No, para Dije que no me gustaría ser No, presidente. lo interpreté como que... Si vos querés tomarlo de esa manera. Me pareció como he dicho puesto menor. Lo que pasa es que tendría que renunciar a Mañeto, por ejemplo, a fijar tarifas, tendría que hacer una serie de cosas que no sé si está dispuesto a resignar. Yo decía que Mañeto estuvo 50 años comprando tanques de guerra y ahora se gana con drones. Mm. Y está comprobado, no solo acá, que quizás sea el ejemplo más claro, porque empezamos con 2 programitas de radio por internet, y hoy tenemos una radio AM, una radio FM, el cuarto portal del país, un streaming, nada, tenemos un montón de cosas más. Sino también en el trabajo de Rebord, del Cadete, de tantos otros, que vienen haciendo fuerza y que juegan, que en algún lugar son importantes. Claro. Esa ¿Entendés? micromilitancia, esa y la de Claro. Catopodis, son dos datos de este proceso electoral. Exactamente. Son dos datos. Se han también, ¿eh? convertido en referentes importantes que fueron a disputar la juventud, que era un terreno que parecía perdido. ¿Sí? Entonces, esa reivindicación de Futurock, Bueno, mucha semilla gente de la- que además con sistemas de suscripciones. La suscripción te da una libertad para decir cosas que ustedes verán, las cosas que decimos acá. ¿Te acuerdas cuando Néstor hablaba de Flores Camilflores? Claro. Lo que ha dejado la batalla cultural es Claro. esta suerte de malón, vamos a decirlo Claro, así, digamos, no a veces demasiado claro. organizado, pero que funciona en base a una serie de convicciones, mirada de mundo, y que le ha logrado disputar esa mirada de mundo a otros sectores que son lo que habitualmente denominamos hegemonía. Claro. Todavía vos no impusiste tu hegemonía, pero a veces le das pelea. No, falta Navarro. Ahora tenemos más tiempo. Ahora tenemos más tiempo. Che, bueno, quiero otra vez felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del Destape por el enorme laburo que hicieron ayer, siempre en desventaja, siempre con menos herramientas que las que tiene un gran medio, y también agradecerle mucho al público que además estuvo
muy cálida con nosotros y en particular conmigo porque era mi cumpleaños. Y tuvimos muchas palabras. En estos días aparecen los agradecimientos, ¿no? Porque cuando estamos en la batalla nos puteamos todos, ¿no? El público te dice, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué sé yo? Y esos días nos reencontramos. Entonces, ayer fue un día, yo no me podía dormir, la verdad, de mucha felicidad, pero fundamentalmente mucha felicidad porque no es toda la Argentina, hubo una cantidad de argentinos suficientes como para que Argentina no se transforme en una anarquía capitalista, en una anarquía del odio, en la pérdida de la posibilidad de desarrollo, de la posibilidad de paz, de la posibilidad de amor como contraposición al odio. Ayer Massa tuvo algo que no sé si uno es capaz de hacerlo, ¿no? Lo de poner la otra mejilla, entalar no se hacía mucho, pero es un buen momento, es un buen momento y me parece bien que llegue a esos extremos, porque cuando uno comunica tiene que moverse en esos lugares, ¿no? Para que quede claro. Y el peronismo, sin dejarse nunca, con firmeza, porque a mí me parece que la paz se propone con una mano abierta, pero la mano tiene que ser firme, no es la mano débil, no es que, ¿viste cómo era la frase esa? Lo gentil no quita lo valiente, ¿no? Vos decís, no como Alberto. Claro. Te digo, resumamos. Que también mi propuesta es así, decirme, mirá, no. Es desde esa firmeza, la firmeza de las convicciones y del que ya ha demostrado que aunque vengan degollando, se queda firme, que dice, che, cortémosla. No peleemos más. No peleemos más. No gana nadie Vivimos en el con mismo esto. país. No gana nadie. ¿Viste? Está bueno. Porque además vamos a encontrar caminos. Ustedes saben que cuando yo soy crítico de muchas cosas, del kirchnerismo, digo, bueno, es que son medidas que se toman simplemente por hacer espejo con lo que hacía el macrismo, ¿no? Cuando llegó la guerra y los alemanes se calentaban con leña y los ingleses con carbón y nosotros no queríamos subir un 10% la tarifa para que la gente gastara menos y lo hacíamos en contraposición con los tarifazos de Macri. Eso nos hace daño. Y ellos, ni hablar, ¿no? Todo lo que hizo el kirchnerismo está mal. Eso nos hace daño. Van a seguir los conflictos porque obviamente, existe la lucha de clase. Bueno, es así, van a seguir, pero tramitémoslos gentilmente, ¿no? Un último comentario por mi parte. De fierro el sistema electoral argentino. Dejemos de discutir las boludeces de la boleta electrónica, una la boleta maravilla. única. 9:30 de la noche. ¿ves que teníamos los resultados Muy de bien. todas las provincias del país en una elección complicada. Nadie, ni siquiera los que venían preparando, tomando carrerita para denunciar fraude, tuvieron con qué denunciar fraude. Claro. Tenemos un sistema democrático. A nosotros nos funciona, no sé si será el mejor Sí. del mundo, pero hace 40 años que viene funcionando elección tras elección Claro. sin ningún problema. Me saco el sombrero. En Argentina no hay muchas cosas que funcionen bien durante 40 años. Hablando de me saco el sombrero, ya podemos amnistiar a Bocio. Lo ponemos en La Paz. Ok. Lo ponemos en La Paz. Todos adentro. Porque los votos de Schiaretti... claro. Me gusta la tonada de Schiaretti, ¿eh? Bueno, es que hay que ir a buscar. A ver, porque uno siempre pide algo cuando negocia. Schiaretti, queremos tus votos. Quiero pasar por Córdoba sin que me hagan una multa. Por favor, porque la última vez pasé. Yo estaba yendo para Salta y me hicieron 3. 3 me hicieron. No iba a quedarme a corto, estaba cruzando. Tiene un sistema recaudatorio muy intenso. Es la forma de alcanzar el déficit cero. Un sistema recaudatorio de mucha intensidad. Bueno, sí, ¿querés decir algo? Iba a decir eso, que mirando el mapita, el mapa total país desapareció el amarillo, pero hay un violeta medio que cruza el medio, que es Córdoba, San Luis, Bueno. Mendoza. Es ahí donde hay que ir a... Yo creo que ahí, hubo un momento en que Argentina necesitó bajar el precio de los alimentos y recaudar más y puso todo sobre el campo. Y ahí el peronismo perdió toda la zona centro. Yo creo que hoy que tenés el gas, que tenés el petróleo, que tenés el litio, que tenés otros commodities de exportación, podés repartir las cargas. Y el mismo Massa puede decir, en los próximos días, puede decir, vamos a hacer una baja gradual de las retenciones. Porque si vos a un tipo le pones una retención del 35%, no te va a querer. Es así, no te va a querer. Aparte, porque está estigmatizado la retención como método. Pero ya está estigmatizado. perdida. La palabra retención Por es eso, ideológica, no hay que- importa. tal Es vez un hay que arancel. cambiar el método de recaudación. Claro. Y eventualmente disminuirlo. Pero Podés disminuirlo gradualmente, hasta Melconian había dicho que era gradualmente, e ir poniendo las cargas sobre otros elementos que van a ser mayores. O sea, el petróleo, el gas, el GNL, Litio. va a ser, va a ser mayor.
que Mirá, lo que es el alimento. Un productor amigo siempre me dice lo mismo. La mejor forma de mejorar la recaudación con el campo es agregarle valor, porque disminuís la posibilidad de tráfico, Claro. disminuís la posibilidad de comercialización informal, y en general eso también se exporta, así que Es que por eso Ingresan Cobos hizo un divisas. enorme daño. Porque Claro. el último proyecto te decía que en una caída de los precios vos ibas a tener menos retención. Exactamente. La retención del 35% quedó siempre fija, aún con fuertes bajas de precios, por culpa de Cobos. No, sí, no, el daño que produjo Cobos fue fenomenal. Claro, Porque claro. ese proyecto finalmente, esa 125 finalmente segmentaba, generaba condiciones de competitividad para las economías regionales, cosa que por años después nunca pudieron tener. No, bueno, pero esto es historia. Ahora, en términos de presente, yo me quedo con esta foto también, ¿no? La cromática que dice Ari. La cromía de la provincia de Buenos Aires también se pintó de celeste en municipios Sí. rurales. Ahí hay un dato porque eso es política pública. Claro. Eso es política pública después con consecuencias electorales. Pero es política pública aplicada a la urgencia, a la necesidad, ¿no? El equipo de Axel es eficiente. Sí. Y el peronismo tiene que amigarse con esa palabra. Y una Porque cosa. ellos hacen el marketing de la eficiencia y no lo son. Y el peronismo no habla de eso. Cuando hay alguien que es eficiente, hay que decirlo. El tipo es eficiente, su equipo es eficiente. Y una cosa, los comunicadores del sistema desde ayer ya están con el tema de esto es plan platita, el gobierno gastó 3 billones de pesos para comprar votos. Yo creo que todos creen que todos son de su condición. Como muchos de esos comunicadores hacen todo por plata, consideran que la gente hace todo por plata. Claro. Y no necesariamente es así. O sea, Así es. como esos comunicadores dicen lo que dicen porque alguien les paga, Ujú. entonces considera que la gente va y vota como vota porque alguien les paga. Acordate la parte de la paz, Murano. No, pero yo no estoy agregando nada, estoy haciendo una descripción. ¿Está mal, Ari? ¿Es una descripción correcta? No, yo coincido. Yo intento Es una la descripción. pacificación. Es una descripción. Ah, de La Paz. Claro. Con todos. Esa válvula es de la escape. pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde llega el todo? Claro, da una válvula de escape. Pero como ¿cuántos para- años hace que pusimos la raya con los genocidas? Que dijimos, hasta Sí. acá. Todos Che, los que igual, respetan la vida, los que respetan la democracia, los que están adentro del sistema. Yo, perdón, tiene que haber. Pero vos sos el que más opositores entrevistás. Sí, es verdad. No, yo hablo mucho, es que nosotros estamos muy estigmatizados. Yo te he pasado hace poco un informe, creo que lo comentaste al aire, de un trabajo que hicieron de varias universidades comandadas por la Universidad de Cuyo, donde analizaban el portal, ¿sí? Contra el Destape, contra Clarín, Infobae, Página 12, Telam, etcétera, de cómo trataban la información, lo que tiene que ver con declaraciones de dirigentes políticos. Y era el Destape el más ecuánime a la hora del tratamiento. Digamos, Milei dijo esto y en la nota, si era una mentira, se analizaba. Pero en el tratamiento de la información era mucho más ecuánime, incluso con los candidatos con lo que ideológicamente no Así tenemos. es. Es el portal al que le encontraron menos sesgo. Que no, porque viste que los medios dicen, todo lo que dice el otro lado está mal. Había todo, ¿eh? Había algunos que decían 100%. O sea, para la nación, todo, el 100% de las cosas que decían los periodistas estaban mal. Y 0% estaba mal lo que decía Bullrich. Así, ¿eh? Así. Sí. Sí, sin matices. Todo estaba mal y todo estaba bien. Bueno, el Destape apareció como el de menos sesgo. Sin embargo, mucha gente que nunca lo leyó tiene ese prejuicio. Porque le han dedicado muchas horas, mucho tiempo, muchas notas contra mí. ¿No? El Sí. Ultra K, qué sé yo. Hubo 3 notas en un mes que dijeron el Ultra K criticó a Cristina. No se puede ser las dos cosas juntas. Yo ¿O lo que- criticás o sos ultra? Sí. Los ultras no critican. Yo lo que creo igual, ayer Massa dijo, es el fin de la grieta. Yo creo que es el fin de una grieta en particular, que era el kirchnerismo antikirchnerismo. Ayer efectivamente Claro. quedó sepultado. Pero además... Hay un nuevo desafío creo que que es hay que- el anarquismo del No, por eso, capitalismo, creo que ¿no? una cosa es una grieta política y una cosa es una grieta económica. Nosotros tenemos una grieta política por la tendencia a polarizar la discusión y que ahora la vamos a tener con Milei. En este mes va a haber una grieta muy fuerte entre democracia y fascismo, y eso es una grieta política Sí, sí. casi que insalvable. Pero la que más me preocupa a mí es la grieta económica,
que es una grieta vertical. Claro. Que es una grieta en un país donde hay de todo. Ahí está el Y desafío es de muy él. desigual. Y esa grieta no desapareció. El gran desafío es achicarla. Nosotros vamos a estar acá trabajando para eso. Y sí. Y en esa grieta hay que traer de este lado, por ejemplo, empresarios pyme, comerciantes, profesionales, que por ahí también creen que los estigmatizamos. Claro, claro. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Desde luego. Y quedarán, bueno, 2 o 3 grandotes. ¿Cuántos grandes empresarios hay de los que manejan AE, a la Unión Industrial Argentina? Son 30 tipos. Claro. Son 30 tipos. Claro. Bueno, eso... Sobre representados siempre, ¿no? Hiper recontra sobre representados. Pero porque ponen mucha guita en medios. Claro, claro. Porque ponen mucha guita en medios. Y en políticos también, ¿no? Están muy sobre representados en la política también. Sí. Bueno, financian campañas. Están muy sobre representados en la política. Otro tema que sigue vigente en la Argentina, las empresas pueden financiar campañas y los sindicatos no. Está Claro. prohibido. Entonces Los sindicatos no financian campañas ni nada. la campaña lo tienen prohibido. Y el empresario tiene habilitado por ley financiar una campaña. Digo, son cosas que... Yo les he dicho, che, ¿por qué no ponen pauta en el destape? Y no, pero el sindicato no puede. Le digo, ¿cómo? Si los empresarios ponen pauta en los medios que defienden a los empresarios, lo lógico es que los trabajadores pongan plata de manera organizada, eso es el gremialismo, en los medios que defienden a los trabajadores. ¿No sería lógico? Claro. Además, el empresario tampoco pone su plata. Porque hay, como decís vos, el medio responde a quien lo financia. Claro. Además te dicen, no puede tener un discurso porque fácticamente, si te financia uno, no puede hablar del otro. Pero además te dicen, no, pero el empresario pone la de ellos. No, pone la de los accionistas. Claro. Yo puedo ser accionista de Grupo Clarín. Me compro en este instante una acción de Grupo Clarín y soy accionista. Pero eso no me da decisión por la mayoría. Bueno, en el sindicato que te dicen, el secretario general representa a todos los trabajadores. Sí, pero ganó la elección. Entonces, tiene posibilidad de hacer política con fondos sindicales para mejorar la vida de sus trabajadores, incluso de los que no lo votaron. Entonces, no es cierto que la plata de los sindicatos no es del sindicato y la plata del empresario es toda del empresario. Claro. Menos en las empresas donde hay una cantidad de accionistas, donde los dueños, en general, tienen hasta menos del 50%. Claro, desde luego. Desde luego. Bueno, mañana vamos a ver si les parece más en detalle qué va a pasar con Juntos por el Cambio, que hablamos muy poquito de eso, pero me parece que es el gran dato de esta semana. Claro. A mí me decían anoche, no solo se rompe Juntos por el Cambio, se rompe el PRO. Y probablemente. Ya escuché, hubo un par de dirigentes, algún intendente de la provincia y demás, diciendo Macri ya no lidera. El de la barriga. Claro. Si uno ve con atención el resultado en Entre Ríos, me parece que esa fractura ya empezó. Sí. Entre Ríos forma parte de un eje dentro del PRO, podría articularse, por decir algunos nombres, Larreta, Monzó, Mazzotte en Tigre, Frigerio en Entre Ríos. Hay una foto... Bueno, es el corte de boleta que hizo Frigerio en Entre Ríos, ¿para qué hizo? Del cual se sirvió, no sé si lo hizo, pero del cual se sirvió, fue muy pronunciado. Claro. Muy pronunciado. Hay una foto, ayer la foto más, creo que las tenemos para verlas, la foto más icónica es la foto de cuando Macri la abraza a Bullrich, todos con cara de circunstancia, ¿sí? Esta salió en todos lados. Es espectacular. Pero hay una contrafoto del mismo momento, pero corriendo el foco, porque el fotoperiodismo a veces es el periodismo que mejor nos muestra. Veamos lo que estaba pasando 2 metros al costado en el mismo momento. Claro. Es verdad, porque la cara de Vidal es la misma, ahí, es del mismo momento. Es la misma secuencia. Lilita claramente riéndose y Larreta en una muesca que podemos interpretar como una sonrisa dentro de su... Es difícil Es encontrar casi la una sonrisa. carcajada para él. Claro, pero es muy gráfico, me parece, esa, ¿no? Hoy vamos Esas a hablar con sonrisas. Lilita a la tarde, seguramente. Bueno, tenemos muchas notas. Vamos terminando Bueno, muy el bien, pase esta que se mañana. hizo largo. Muchas gracias. Ya viene el equipo de Navarra 2003 y un montón de notas que tenemos pactadas para empezar a ver cómo viene el balotaje. Dale. Un país unido por la radio.